las 6:47 es momento de conversar de frente. De representantes, nuevamente se debatirá el texto o la propuesta del Gobierno Nacional de la reforma laboral. ¿Qué viene? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué permanece del texto anterior? Para hablar de ese tema nos acompaña aquí en nuestro set de Consejo de Redacción Hernán Cadavi, que es el representante a la Cámara aquí en el Departamento de Antioquia. Bienvenido a Consejo de Redacción, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días a ustedes y gracias por esta oportunidad para conversar de un tema que en mi opinión es trascendental para el futuro productivo de este país. Bueno, representante, ¿qué es lo que pasará hoy en el Congreso de la República? ¿En qué punto vamos de este debate? Bueno, hoy vamos a empezar realmente la discusión sobre la ponencia del gobierno en el segundo debate de 4 necesarios de la reforma laboral. Nosotros hemos venido haciendo una advertencia sobre los riesgos que implica el texto en las formas en cómo se ha presentado. Y no es, digamos, básicamente una opinión de opositores, sino que el Banco de la República en su estudio técnico ha dicho que si el texto llegara a pasar en los términos en que hoy se encuentra, eliminaría alrededor de 450.000 empleos. La ministra del Trabajo ha dicho que no es una reforma para crear empleos, sino para formalizar o afianzar a quienes hoy lo tienen. Y yo creo que esa no puede ser la visión de un gobierno, porque este texto va en contra de los generadores de empleo de este país, que entre las pequeñas y las medianas empresas constituyen y representan el 90% de los empleos formales, no aguantarían una carga en los términos en que hoy se encuentran. Mire, tenemos algunos puntos que se mantienen del texto anterior, como por ejemplo, contrato a término indefinido como regla general, sí, estabilidad laboral reforzada, aumento de valor de la indemnización por terminación de contratos sin justa causa, jornada laboral y recargos. ¿De estos puntos le preocupa alguno? Sí, digamos que es muy difícil hacer este planteamiento porque uno no puede quedar como si estuviera en contra de los derechos de los trabajadores, ni más faltaba. Sin embargo, un texto en el Congreso tiene que atender las realidades económicas del país. Y cuando uno habla de la empresa, no está hablando de una gran empresa, habla de la que tiene 3, 4, 6 trabajadores, que si pasan los términos en que hoy está, en los términos en que hoy está el texto, tendrá, por ejemplo, que pasar a pagar recargos dominicales del 70% al 100%. Y lo que se ha estimado es que precisamente en ese estudio técnico eso conduciría a 2 salidas. O a la informalidad, porque la empresa pequeña le va a terminar diciendo al trabajador, oiga, yo no le puedo pagar eso, si usted quiere seguir conmigo, sigamos, pero no le puedo pagar eso. ¿Qué dice la persona en principio? Sí, yo sigo. O al camino del cierre de la empresa, es decir, al desempleo. Y nosotros pensamos que un planteamiento de reforma laboral tiene que caminar en el mismo sentido, el trabajador y el empleador. Así que ese tipo de recargos o de tabla de indemnización y los aumentos de los porcentajes podrán causar un gran daño. Representante, la gente que tiene más inquietud es el ciudadano que está de a pie, que no sabe realmente qué está pasando, que mira desde la barrera y ve a los políticos, unos estando a favor, otros en contra, la necesidad planteada por el gobierno de adelantar estas reformas. Pero ¿cuál es la afectación y cuál es la verdad? Siempre habrá una de un lado, otra del otro, pero el ciudadano de a pie tiene ese interrogante grande en la cabeza que dice, no sé qué va a pasar con nosotros. ¿Qué pasaría con el ciudadano de a pie y con el empresariado? Yo considero que hoy quienes no tengan acceso al trabajo formal se verían mucho más restringidos, porque las empresas van a restringir en ese mismo sentido las posibilidades de contratación o van a buscar, muchas de las que tengan posibilidad, irse a otros países de América Latina donde los costos salariales sean inferiores a lo que representaría lo de Colombia. Ese es el gran riesgo. Y los que tienen el trabajo actual tampoco se podrán sentir absolutamente seguros, porque a una empresa no la pueden obligar a asumir unos costos con los que realmente no puede. Y esto hay que verlo en un conjunto. Claudia, no es solamente la reforma laboral, ya hacen anuncio de una nueva reforma tributaria. Sectores como el de la minería, por ejemplo, terminarían con una carga impositiva algunos del 80%, las hace absolutamente inviables. Aquí lo que hay que dejar de presente es, sí necesitamos mejores condiciones laborales, hay que hacer reformas, pero no las que destruyan una empresa, porque sería absolutamente inviable para el país. Representante, pues yo lo invito a que vamos a la pantalla para que le hagamos un esbozo general y lo más práctico
para los televidentes de cuáles son esos principales artículos que contempla esta reforma laboral. Entonces, si me acompaña para que Claro que expliquemos al menos estos que pueden ser los que generen mayor impacto y a los televidentes les quede un poco más claro, porque son muchos artículos, es una reforma muy amplia. Entonces, hablemos de esa jornada nocturna que iniciaría desde las 7 de la noche. Hoy por hoy inicia a las 9. Si esta reforma llegara a pasar, ¿se anticiparía entonces el horario nocturno con recargos a las 7 de la noche? ¿Qué implicaciones podría tener Así es, desde el año 2002 en la reforma, en la circunstancia de país que existía, se llevó a que la jornada diurna fuera hasta las 10 de la noche. Luego se reformó a las 9 de la noche. La reforma pretende que sea a partir de las 7. Puede buscarse un punto medio, 8 de la noche, puede ser que haya allí un acuerdo dentro de los partidos y lo que se ha conversado en el Congreso de la República para que la implicación del recargo no sea a partir desde esta hora y pueda haber una reducción, digamos, en el impacto empresarial que permita tener empleo sostenible. Muy bien, recordemos entonces que hoy está desde las 9 de la noche como propuesta llegar a un punto medio de las 8 de la noche. Así es. Remuneración de 100% en trabajo en días de descanso obligatorio. Estamos hablando de domingos y festivos. Así es. Hoy se encuentra en un recargo del 70% y ha sido, digamos, sostenible para la empresa. Podría llegar a encontrarse en las realidades del Congreso que aumente a un 75%, tal vez un 80%, pero un 100%, es decir, duplicar el pago por el recargo el día del descanso obligatorio o del domingo del festivo, pues evidentemente hace parte de ese riesgo que ha estimado el Banco de la República, insisto, en su estudio técnico, que diría, mire, ¿sabe qué? Sencillamente las personas dejarán las empresas, las que puedan hacerlo, de prestar servicio el domingo, pero las que tienen la obligación de hacerlo porque tienen jornadas de trabajo de 24 horas o sencillamente su servicio no lo pueden detener ni domingos ni festivos, pues evidentemente o una de dos alternativas, o va a llevar al despido de algunas personas o va a llevar a que simplemente se encarezca un producto final al consumidor, sin duda alguna. Perfecto, en este pago de seguridad social y riesgos laborales estaríamos hablando de un 60% que le corresponderían al empleador y un 40% al trabajador. ¿Qué novedades hay aquí en esta nueva reforma si llegara a pasar? No, nosotros pensamos que en ese sentido hay obligaciones que puede ir asumiendo, digamos, en mayor medida el empleador. Nos parece que no está del todo inconveniente. Hay sectores del país, por supuesto, que siempre dicen a mayores costos, pues mayores dificultades, pero no es un artículo que nosotros veamos como el de mayor preocupación en esta reforma, sinceramente. Muy bien, y en la jornada flexible para trabajadores con responsabilidades de cuidado, Sí. ¿cuál sería aquí el punto? Hay un punto y es que lo ha dejado con una gran apertura. Es decir, no solamente son las personas que tienen una responsabilidad dentro de la familia, sino que dicen cualquier persona que pueda aducir, yo tengo que cuidar a una persona en mi casa sin tener que probarlo, digamos, de una manera concreta, lo que nos parece que tiene que tener mayores controles. Nosotros pensamos que está bien, que se puede tener a una persona que no sea del círculo familiar, que tenga responsabilidades en temas del cuidado en un hogar, de una persona enferma, etcétera, pero se tiene que incorporar mayores mecanismos de probarlo, porque de lo contrario se va a convertir esto en un mecanismo de evasión del trabajo. Representante, la reforma laboral también habla de medidas para la eliminación de la violencia y el acoso en el trabajo, lo que sin duda redundaría pues en beneficios para los empleados. ¿Qué podemos decir de este artículo? Esto es una realidad. Hay un gran porcentaje de indicadores de acoso, especialmente a las mujeres, acoso laboral, acoso sexual en los círculos laborales. Sin embargo, pensamos que hay que darles mayores instrumentos. Una sola política de la empresa de vigilar, de cuidar, de inspeccionar no va a ser suficiente, porque esto es una realidad con la que estamos de acuerdo. Muy bien. Por aquí hablamos de la licencia de paternidad que subirá de 2 a 6 semanas, un punto de mucho debate desde la semana anterior. Bastante debate. Hay países de América Latina que cuando se va a otorgar la licencia de paternidad tienen 2 días, otros países 5 días. Ahora la tenemos en 2 semanas en Colombia y la pretenden llevar a 6 semanas. El impacto financiero de esto lo asumen las EPS, hoy bastante golpeadas. Entonces, lo que nosotros queremos plantearle al gobierno no es una oposición total y frontal a la reforma, es decir, componga o incorpore las realidades económicas de este país. El papel le puede a usted con todo,
Pero si usted le dice a la CPS pague ya no 2, sino 6 semanas, bien restringidas económicamente como las tienen, La pues carga absolutamente. se incrementa. Pero, representante, en caso de que no llegue a pasar la reforma, ¿algunos de estos artículos podrían convertirse en proyecto de ley? Seguramente, puede. Yo lo que realmente pienso es que va a haber alguna discusión profunda en artículos como el del contrato de aprendizaje. No sé si lo vamos aquí a está observar por aquí, ahorita. en la siguiente diapositiva, 2 preguntas muy claves. Muy bien. El contrato de aprendizaje para 2 minutos que nos quedan Sí. y el impacto en las MIPYMES. ¿Cuáles podrían ser las conclusiones? ¿Qué pasa con el contrato de aprendizaje? Son los estudiantes del SENA. Hoy tienen una fase de patrocinio del 70%. Lo que lo quieren es laboralizar absolutamente. Es decir, convertirlo en un contrato con todas las obligaciones que esto implica. Pero a la vez el empresario tiene, o el generador de empleo, tiene la alternativa de la cuota de aprendizaje. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Con el costo que representa un contrato de aprendizaje con todas las incorporaciones, van a terminar optando por pagar la cuota y prescindiendo del estudiante. Entonces, al final del día, lo que va a causar es la eliminación, la posibilidad de la inserción laboral. Porque, ¿qué voy a decir yo? Me sale más barato pagar la cuota al SENA que traer un trabajador. Esto hay que moderarlo. No porque uno esté en contra de los derechos de los estudiantes, pero no es la alternativa porque lo van a terminar matando el contrato en la figura en como hoy lo tienen. Y la siguiente pregunta, representante, también ya un minutico para esta respuesta, el impacto en las MIPYMES, las Total. pequeñas y medianas empresas. 80% del trabajo de los trabajadores en Colombia están dentro de las pequeñas y medianas empresas. Todas las implicaciones laborales, el aumento en los costos, no hay una diferenciación entre la gran empresa o la que apenas nace. Una empresa que nace con las cargas tributarias, con la incorporación de las obligaciones de la reforma laboral, con la circunstancia económica actual, sin estar ligado al crecimiento económico de un sector, simplemente termina o llevándolas a la informalidad o matando estos emprendimientos y esas pequeñas y medianas Representante, empresas. ¿qué decirle finalmente a esos televidentes que están de acuerdo con este texto, que están de acuerdo con esa reforma que plantea el gobierno nacional? Muchos de ellos dicen es que nada les gusta y no se quiere sacar adelante este proyecto, mire que cada vez son más las dificultades, bueno, tienen varios argumentos. ¿Qué decirle a esas personas? Que no le decimos que no absolutamente, que hay que encontrar equilibrios, que el trabajador y el empleador tienen que navegar en la misma dirección, que el papel puede con todo, que uno quisiera que fueran todos los derechos absolutos, pero hay unas realidades y esa realidad nos implica buscar un equilibrio y ese equilibrio es sostener el empleo y abrir las posibilidades de que se puedan crear más. Finalmente, ¿cómo está el ambiente? ¿Se archiva, se hunde, se va a votación? Yo creo realmente que en la Cámara de Representantes se van a corregir algunos de estos artículos, va a avanzar a la plenaria, al debate del Senado, Comisión Séptima del Senado, plenaria del Senado. Estos sí los tiempos alcanzan, porque el gobierno ha creado un gran trancón legislativo de otros proyectos que ha priorizado y que no sabemos si vaya a alcanzar los tiempos de trámite. Representante, había debate la semana anterior y no se pudo realizar por falta de quórum. ¿Hoy está garantizado ese Se quórum? pudo avanzar en la discusión de la ponencia de archivo, en los que consideramos que había que buscar un mejor texto. Eso, digamos, se hundió esa posibilidad. Hoy lo que continúa ya es la ponencia del gobierno, la que dice esto es lo que debe avanzar y sobre esa vía nosotros vía proposiciones sobre cada uno de estos artículos trataremos de corregir. Eso es a partir de hoy y durante toda esta semana. Bueno, Bien, pues, Hernán Hernán Cadavid, Muchas gracias. representante, gracias por estar con nosotros.